Y bueno amigos, estamos aquí para el segundo video del día, espero que hayan disfrutado. Bueno, en este caso este va a ser el primero y el que van a ver después evidentemente va a ser el segundo. Y bueno, básicamente en este vamos a ver unas cosas de Mbappé y de algunos madridistas que yo creo que ese pronombre, sobrenombre, seudónimo les queda demasiado grande. Vamos a repasar unas cosas aquí bastante interesantes, también algo del entrenador del Leipzig, quien dice que conoce a Bellingham, pero sin embargo no se fía en lo absoluto de él. Ya vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Y lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para descubrir todo esto juntos. Y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas que me he encontrado y me han parecido más que interesantes. Espero que definitivamente a ustedes también les haya parecido interesante. Vamos a ver unas cosas que han quedado el día de ayer y voy a arrancar ya, no me quiero enredar mucho más realmente. En este caso quiero empezar hablando un poco sobre las declaraciones de Marco Rose o Marco Rose, no sé cómo se dice realmente, que es el entrenador del Leipzig, y le han preguntado algo sobre Bellingham y el entrenador pues ha respondido de una manera bastante peculiar en definitiva. Pues le han preguntado por la ausencia de Bellingham. Jetzt fällt er aus, schlecht für den Jungen, gut für euch. Was bedeutet das aus deiner Sicht für das Spiel morgen? Also erstmal glaube ich erst, dass Jude ausfällt, wenn er morgen nicht im Stadion ist. Ich kenne Jude, ich weiß, dass er alles tun wird, um ein Champions League Spiel zu spielen. Und wenn das bedeutet, dass er sich hier heute nochmal irgendwo bei irgendeinem Arzt vorstellt und behandeln lässt, dementsprechend habe ich viel gelesen, aber man wird sehen. Y bueno, cracks, ahí está lo que comentaba el señor bastante peculiar declaración. Y bueno, yo creo que si lo juntamos un poco con que Bellingham, creo que me recuerdo que no está, no sé si me está jugando una mala pasada algo, pero me parece que no está en la convocatoria, entonces yo creo que ya ahí no hay nada que hacer. Además el Real Madrid sabe que el partido se decide en marzo y en la eliminatoria en este caso, y que necesita que esté al 100%. No es bueno arriesgarlo de esta manera. Mañana se puede hacer un buen papel seguramente con Brahim Díaz en esa posición, pero bueno, ha tenido un poquito de humor el entrenador del Leipzig en este caso. Quiero que ahora escuchemos a alguien que creo que fue ex entrenador del PSG o algo así, y que bueno, en su momento ayer salió un documental que generó mucha expectativa porque supuestamente iban a dar muchas pistas sobre el futuro de Kylian Mbappé. Y bueno, uno de los momentos que ha sido clave es este, según lo que he visto en Twitter. Dice: esto se ha dicho en el documental del equipo sobre Mbappé. Creo que no sé, se va a quedar. Celui qui trahit, ouais. Je pense qu'il restera pas. Celui qui trahit. Bueno, ahí está lo que les estaba comentando. Dice que creen que se va a quedar. Y esto va muy unido a varias informaciones, aunque va, por ejemplo, muy en contra de lo que se dice en Francia, de que parece que el ciclo se ha terminado agotando. Pero hay personas, como la que vamos a escuchar en este instante, que dicen que básicamente lo que está sucediendo es que en Francia están generando esa falta de expectativa para que la renovación o el anuncio de renovación sea por todo lo alto. Así que quiero que escuchemos a este señor, que ya bastante lo hemos escuchado en este canal y en el otro también. Y que bueno, quiero que escuchemos esto y en breve lo comentamos. Viniendo para acá, he recibido una llamada vía París importante. Miércoles hay un partido de Champions y después del partido, desde el palco de allí que tiene Kylian Mbappé, la familia, los abogados, me van a llamar para darme un dato muy preciso. Toda esta campaña que están diciendo que está hecho vía Francia, que está hecho aquí, que ya están preparando esta camiseta para el día de la presentación, todo es una táctica programada desde parte del club. Marketing para dar tristeza, pesimismo hacia la afición, y cuando lo vayan a anunciar va a ser un aguanta sin mano para Real Madrid, Florentino y todo eso que están contando. ¿Mbappé no va al Madrid? No, al Madrid. No, dilo, explícalo, dilo. Mójate. Mira, el jueves voy a dar un dato, pero si no lo daré el próximo lunes aquí. Kylian Mbappé no va a venir al Real Madrid. Primero, porque el Real Madrid no puede pagarle lo que pide es Kylian Empresa. O pagáis lo que quiere Kylian Empresa o no hay nada. ¿Ha quedado claro? Finburg. Y si no, desmiéntemelo.
Es que este tipo me parece un completo cretino de verdad, además la soberbia con la que habla. Por ahí leí unos comentarios con los que estoy un poco de acuerdo. Él aseguraba que iba a firmarla otra vez y ya sabemos todo lo que acabó sucediendo, así que se supone que deberíamos ahora pensar que definitivamente va a acabar viniendo, porque si este hombre dice esto, debe ser que es todo lo contrario. Y lo que les estoy diciendo, las informaciones es que son diversas. Yo creo que a día de hoy absolutamente nadie tiene ni idea de lo que va a acabar sucediendo. Yo estoy hasta el gorro. Me gustaría efectivamente que esto se acabe terminando de una vez por todas, porque qué cansino, y ojalá que si va a renovar, que renueve por 6 o 7 temporadas, porque qué cansino, es que es tan desgraciado que es capaz y renueva por 2 temporadas para seguir con este cuento. Yo lo único que le pido al club, en este caso a Florentino Pérez, es que si a Mbappé acaba renovando, así sea por 2 temporadas, porque si renueva por 2 temporadas significa que se acabará su contrato con 28 años, es que salga públicamente a decir cómo estuvieron estas conversaciones, si es que en algún punto las hubo, y que diga que públicamente que bajo ninguna circunstancia el Real Madrid va a volver a pensar en Mbappé, para cerrar esto de una vez por todas, porque definitivamente qué asco todo esto, me tiene hasta el qué mamado estoy. Y bueno, básicamente un poco hablando de esto, quiero que escuchemos a Guti, exfutbolista del Real Madrid, y que ha dado unas declaraciones que, bueno, me han dejado a mí completamente loco, porque va relacionado con Mbappé, con Vinicius, con Bellingham y con Rodrigo. Lo que creo que sí ahora mismo es un problema para el Real Madrid, porque tiene 3 jugadores que están muy consolidados ahora mismo. Que creo que va a ser difícil para Ancelotti o para el Real Madrid decirle, oye, vas a jugar bastante menos. A alguno de los 3. Y ese es un gran problema ahora mismo para el Real Madrid. O sea, porque hay 3 jugadores que están consolidados y que en los partidos grandes siempre juegan ellos. Y viene otro, además, Y viene Endrick. Bueno, Endrick yo creo que vendrá... Sí, pero viene con 60 millones de la espalda. Sí, vale, pero te quiero decir, este viene para jugar, y para jugar desde ya y para jugar siempre. Sí. Hay uno que no va a poder jugar siempre. Pero José, en el deportivo hay un problema. Es que al final Y ahí en lo deportivo va a haber un problema o no. ¿Un problema o una ventaja? O no, porque tú al final tienes que tirar por el que tú crees que va a ser mejor para el club. Ya está, al final, lo he dicho con Xavi antes y lo digo con cualquier otro jugador. O sea, al final, los jugadores vienen y se van. Y si tú crees que es beneficioso para tu club que llegue este jugador, incluso teniéndose que ir otro importante que está ahora, esto es así, Josep. O sea, tú tienes que mirar por tu club. Y yo creo que ahora mismo el Madrid tiene grandísimos jugadores, pero Kylian Mbappé es el jugador que desea a todo el mundo ahora mismo. Y luego el factor marketing. Bueno, básicamente, para simplificar un poco todo este discurso, lo que me está queriendo contar Guti es que Florentino, el Real Madrid, o la persona que sea que esté encargada de este tema, debe plantearse si tengo la posibilidad de fichar a Mbappé y tener que deshacerme de uno de estos que está allá atrás, o de Rodrigo, creo que sería el menor de los problemas. Es lo que tengo que hacer, porque hay que ver el bienestar del club. Pero ¿qué me garantiza a mí como institución, como Florentino Pérez, como el Real Madrid, que este hombre no me va a hacer lo mismo que le está haciendo al Paris Saint-Germain, que es siendo una absoluta bestia con el tema de las renovaciones, y que encima me tengo que deshacer de uno de los futbolistas que me eligió a mí antes que el dinero? Evidentemente no estamos hablando de que esta gente llegó aquí dando dinero al Real Madrid para jugar en el Real Madrid, ni Vinicius, ni Bellingham, ni Rodrigo, por supuesto que no. Pero el hecho de que ellos hayan decidido jugar en el Real Madrid sabiendo que podían ganar más dinero en otros lugares, a mí ya me deja la sensación de que esto es mucho, y es algo que han demostrado ellos y que no han terminado demostrando otros personajes, que por cierto, de estos 4 futbolistas que estamos nombrando hoy, es el que tiene más edad. Entonces, no lo sé, ya tienes esto aquí que está probado. Lo de Rodrigo tal vez es la única medio incógnita que te queda, de saber si va a terminar siendo una mega estrella o no. Pero a mí me cuesta de verdad escuchar este tipo de discursos y pensar esto. O sea, si tienes que sacrificar a alguien, es que yo no sé, sacrificará a Florentino, José Ángel, pero que sacrifiques a uno de estos 3 que te han elegido por encima de muchas cosas, me parece lamentable. Y sobre todo este tipo de discursos que vengan de madridistas, que a lo mejor tenga que suceder, sí, pero que nosotros tengamos que transmitir, es que me parece realmente ridículo. Y hablando de madridistas, quiero que vean este video
Creo que el video definitivo para darse cuenta de la clase de sinvergüenza que es este señor, que yo no lo había visto. Y esto pasa cuando marca un gol Arribas en un Almería Real Madrid. Y ojo con esto. Suárez también la carrera de Barba. ¡Vamos! Lo tengo que celebrar. Lo siento. ¡Arriba el gol! ¡Vamos, Harry! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Harry! ¡Arriba el gol! ¡Vamos, Harry! ¡Del Almería! ¡Grande Arribas! ¡Qué gol! El centro por la izquierda, la salida a la contra rápida de la Unión Deportiva Almería. Y el cabezazo. Es que es absurdo. Yo trato en la menor medida de no tratar de repartir carnets, porque obviamente no es algo que me compete ni que nunca lo hará seguramente, pero te pones a reflexionar un poco y en qué cabeza cabe que tú vas a celebrarte un gol al Real Madrid de esta manera y encima dices, lo tengo que celebrar, lo siento, pero es que en qué cabeza cabe esta cosa tan absurda como la que estamos viendo. Yo en su momento, cuando termina marcando el gol Arribas, recuerden que es un partido que creo que termina ganando el Real Madrid o empatando, no lo recuerdo. Es un golazo de cabeza. A mí me jodió mucho, me gustó mucho y lo dije en mi video que Arribas no lo celebró, le mostró el respeto al club que seguramente le dio el medio nombre que hoy tiene. Pero llegar a celebrarlo así es que me parece absurdo. Y deja muy claro la clase de persona a la que estamos viendo en este momento. Es que no se sostiene bajo ninguna circunstancia que este hombre venga a decir que es madridista, madridista. Lo único que tiene de madridista es un madridista resentido. Será por su pasado que tuvo en el Real Madrid, que me enteré hace poco que jugó en el Real Madrid el muerto este. Y allí algo que definitivamente no termina de cuadrar, pero definitivamente esto es asqueroso. Tanto el discurso como Guti, como este tipo de situaciones, es que a mí no me pueden venir a decir que estos tipos son madridistas. En definitiva, no, absurdo y para mí es inaceptable totalmente. No me quiero calentar más porque voy a decir una cantidad de barbaridades seguro después. Y bueno, en este momento pues despedirme, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.